de pie porque es más digamos, que no sé hablar sentado, dicho de otra forma. Bueno, lo que voy a tratar de hablar hoy es un poco la importancia que tiene el maíz o el almidón del maíz en la alimentación de la vaca, porque creo que todos somos conscientes de que obviamente juega un papel importante y no estoy seguro de que nunca nos hayamos sentado a plantear su papel real en condiciones de campo. Y lo que voy a tratar de hacer es hablar de cuánto almidón se formula en las dietas como a modo introductorio, que nos pondrá el punto de perspectiva para luego decir por qué necesitamos este almidón, cómo lo vamos a aportar y de dónde lo vamos a aportar. Y ahí en los últimos apartados es donde hablaremos del papel específico del silo de maíz. Las recomendaciones de cantidad de almidón, de hecho, en el último NRC del 2001 no se establecieron. Es decir, hoy sí vamos a mirar el sistema americano para preguntarle cuáles son las recomendaciones de almidón, no existen. Existen para grasa, existen para fibras, existen para muchos de los nutrientes, pero específicamente no para el almidón. Pero sin embargo, veis que el mismísimo año que se publicó el NRC hubo una revisión bibliográfica que para mí probablemente es la que recoge la mayor cantidad de la información que había en ese momento, pero posteriormente han habido otras, lo cual denota el interés que a partir de que se publicó el último NRC se generó por la necesidad de conocer si hay un nivel adecuado o óptimo de almidón en las dietas. Y esos números oscilan, según los autores, entre el 24 y el 28%, y yo creo que desde estas recomendaciones, hace ya 10, casi 15 años, entre 10 y 15 años, la cantidad o el nivel de almidón en las dietas de las vacas lecheras en todo el mundo, pero en España también, se ha ido incrementando de niveles que quizás hace 15 años estaban más cercanos al 20-22%, y ahora no es anormal ver raciones con un 25 o 27%, en algunos casos incluso apretando un poco más. Bien, la pregunta es ¿por qué? La primera es muy obvia, todos la sabemos, que es energía disponible para la vaca, es más energético, sobre todo si lo sustituimos, y que es lo que, digamos, que se propone, es que se sustituya por niveles de fibra, aporta más energía a la vaca, pero por otra parte yo creo que han coincidido otros dos factores, además de ese valor de energía para la vaca, y es que ya en el NRC 2001, y creo que los formuladores, el sector ha aceptado la propuesta que el NRC hacía de reducir los niveles de grasa. Hace 15 años era muy normal formular dietas al 5 o 6% de grasa y no era normal que alguien se arriesgara con niveles por encima del 6%, cuando hoy probablemente la mayor parte de los nutricionistas han echado para atrás entre un punto 2 esos niveles de grasa y ver dietas con un 4%, e incluso se ven raciones de vacas de muy alto nivel productivo que no tienen ningún tipo de grasa añadida. Y en esas dietas donde hemos eliminado la grasa y hay razones para reducir los niveles de grasa, por lo menos por debajo de ese 6% al que apuntábamos hace unos años, lo que resulta es que obviamente estamos reduciendo el nivel energético de la dieta, porque otra cosa no sé, pero energía la grasa tiene mucho más. Y yo creo que eso también ha contribuido de forma a lo mejor espontánea o involuntaria, ya que me recomiendan quitar la grasa para mantener niveles energéticos lo más alto posibles, se ha aumentado la cantidad de almidón en las dietas. Pero tiene un segundo efecto, y el segundo efecto es la energía que se aporta a la flora microbiana, y que esa energía favorece la síntesis de proteína microbiana y aporta una parte importante de los requisitos para el funcionamiento de las bacterias. Y ese funcionamiento de las bacterias tiene dos consecuencias inmediatas. Primero, como las bacterias funcionan mejor, digieren más, y como digieren más, la ingestión de la materia seca aumenta, y yo, aunque no lo puedo demostrar, tendería a pensar que hoy en la mente de muchos nutricionistas, el cambio que ha habido a una dieta con menos grasa, más almidón y mayor ingestión, probablemente esto haya jugado una parte importante, lo mismo que favorecer la síntesis de proteína microbiana. Y no diré que es la única razón, pero si pensamos en las dietas de hace 15 años con las de ahora, yo creo que hace 15 años no era anormal ver raciones del 18, 18,5, alguna había visto arriesgado 19% de proteína, y hoy nos hemos ido a raciones más prudentes desde el punto de vista de proteína, y es normal ver del 16, 17. Yo creo que en los últimos 15 años ha habido un cambio importante, que yo lo reduciría explicando a menos grasa, más almidón
y algo menos de proteína. Yo creo que todo eso probablemente todo ello tiene mucho que ver con la presencia del almidón. Y este es uno de los ejemplos que aquí está puesto en carbohidratos no fibrosos, digamos, de los cuales la contribución más importante es el almidón, y es investigación muy antigua que ya justificaba que los gramos de nitrógeno que sintetizan las bacterias en el rumen aumenta de forma lineal y muy rápida hasta niveles de hidratos de carbono no fibrosos del 35-40%, y en una ración típica eso quiere decir 25-27% de almidón. Es decir, que ya hacía mucho tiempo que la ciencia conocía esos conceptos y que de alguna forma había fracasado en condensarlo en unas recomendaciones como las que tenemos ahora. Bien, la siguiente pregunta es ¿cómo lo vamos a administrar? Y ahí se genera una pregunta que hoy es un debate sobre si hemos de aportar el almidón en forma, digamos, digestible en el rumen o bypass para que se digiera en el intestino, y como suele pasar en cambio de ordenadores se desordenan las columnas, pero para hacerlo muy simple es un cálculo estrictamente estequiométrico, químico, donde está el aporte de energía y se considera pues, las pérdidas en metano, la energía que se comen las bacterias, el calor de fermentación, la digestibilidad, la digestión en el intestino, que tiene un coste, digamos, energético. Al final lo que vemos es que el aprovechamiento en el rumen es del 80%, y como siempre nos han explicado, el aprovechamiento en el intestino delgado es más eficiente. No hay ninguna duda, y es verdad que el aprovechamiento del almidón en el intestino es más eficiente del rumen. Pero si se pasa al intestino grueso, su eficiencia baja al 62%. Está claro que el aprovechamiento, por lo tanto, podemos dar razón a aquellos que abogan por un almidón bypass para que llegue al intestino delgado, porque es mayoritario, pero tiene un inconveniente, y es que es difícil separar aquello que es digestible en el rumen de lo que es digestible en el intestino, y por lo tanto todo aquel que llega aquí, una parte inevitablemente llegará al final. Por lo tanto yo estoy debatiendo entre quedarme con el 80% aquí o quedarme con una parte grande, con un 97% de eficiencia, pero pagar un peaje de que habrá parte de ese almidón que igual me llega a las heces sin aprovecharlo. Los argumentos que justifican la utilización de una u otra estrategia es que la utilización en el rumen favorece la ingestión, y eso es bueno. En el rumen aporta precursores de neoglucogénesis. Este es un argumento más bien demagógico, porque aquí estimulas la neoglucogénesis, pero en el intestino delgado la glucosa ya la tienes, por lo tanto, digamos, es débil como argumento, pero lo que sí es verdad es que la energía para las bacterias favorece la digestión de la fibra y la síntesis de proteína microbiana, siempre y cuando no aboques al animal a entrar en una situación de acidosis. Es decir, que hay argumentos para defender que tiene muchas ventajas la utilización del almidón en el intestino, en el rumen, excepto riesgo de acidosis, pero tiene otras, que el almidón bypass se utiliza de forma más eficiente si se aprovecha el intestino delgado, no ni grueso, y si se reduce el riesgo de acidosis. De hecho, hay una diapositiva que no he puesto aquí, pero que he utilizado en otras presentaciones, en el que hay 4 títulos de 4 artículos científicos publicados después del 2010, no lo recuerdo bien. 2 de ellos titulan el artículo de investigación y proceden de centros más o menos reputados, la utilización de amilasas para favorecer la digestión del almidón en el rumen, y eso es algo que hoy está disponible comercialmente, y al mismo tiempo 2 artículos que dicen la utilización de inhibidores de la amilasa para favorecer el bypass. Y claro, uno se sorprende cuando la ciencia, los científicos hoy, se sientan a debatir si lo que quieren es poner más bypass o menos, y cuando hay gente, digamos, más o menos respetada, que desarrolla productos en una dirección y otros en la dirección contraria, o están todos muy confusos, o alguno de los dos está equivocado, porque los dos están yendo direcciones contrarias. Pero es un tema que preocupa mucho en el nivel científico, porque yo creo que en realidad es difícil definir qué es lo mejor. Bien, para tratar de meternos un poco en el tema del almidón, y si lo queremos degradable o no, estos son los valores de degradabilidad del almidón teórico de diferentes cereales. Y he marcado en rojo un poco más intensos los que hoy son opción de alimentar a las vacas. Es decir, el trigo está muy bien, pero el trigo pues hoy no se da a las vacas. La cebada, los copos de maíz, el maíz molido, el maíz entero, espero que nadie hoy lo esté utilizando para dárselo a las vacas, pero si veis en los que utilizamos normalmente, pues hay muy poca variedad, y estamos hablando del 80 o el 90%. Y si hoy utilizamos cualquier programa de formulación,
el programa asume que los almidones se degradan el 80-90%. Pero en el año 2001, unos trabajos de revisión bibliográfica, este individuo, Jeff Perkins, de la Universidad de Ohio, se dedicó a medir qué es lo que la gente había encontrado de la digestibilidad del almidón en una vaca de verdad. Que le pones una cánula en el duodeno y le miras cuánto almidón lleva, y lo que dice, y no lo dice un trabajo, sino que es el resumen de unos 18 trabajos distintos, es que efectivamente varía, pero fijaros si cogemos la media del maíz molido y los copos de maíz, y si queréis la cebada, estamos hablando del 50-70%. Es decir, que la teoría nos dice que es 90%, pero la realidad dice que el almidón en una vaca de alta producción solo se degrada un 50-70%, mucho menos de lo que nos pensábamos. Que nos lleva a pensar, o me lleva a mí a pensar, dice, anda, si en realidad hoy, las vacas de hoy, tienen mucho más bypass, y ese mayor bypass que tienen las vacas se debe básicamente a la velocidad de tránsito. No nos han cambiado ni el maíz, ni nos han cambiado las vacas, ni ha cambiado la ciencia. Lo único que ha cambiado es que antes las vacas comían poco, el maíz se estaba un buen rato dando vueltas en el rumen hasta que le tocaba salir, pero ahora como le van empujando por delante para que salga por detrás, como tiene menos tiempo de digestión, la digestibilidad de nuestros almidones hoy, de forma natural, es bastante más baja. Por lo tanto, como conclusión preliminar diremos que las vacas, las dietas del vacuno lechero probablemente necesitan niveles altos de almidón, que en el contexto actual de ingestión y velocidad de tránsito hay una cantidad de almidón degradado en el rumen que es menor de lo que pensábamos, es decir, hoy de forma natural nuestras vacas ya tienen una parte de almidón bypass, y que probablemente parte de la energía que se pierde por este tránsito tan rápido quizás esté afectando a la síntesis de proteína microbiana, y quizás lo que esté llegando al intestino una parte se esté perdiendo por las heces. Paréntesis, ¿cuántas veces no hemos dicho, uy, he visto un poco de granos en las heces, ¿será que lo digiere mal? Es que las vacas de alta producción es normal que digieran algo peor el almidón, y no es que su sistema digestivo digiera mejor o peor, es que su tránsito es más rápido y tiene menos tiempo. Bien, para tratar de resolver esta pregunta de cómo quiero yo mi almidón, en la revisión esta de Jeff Perkins hizo una serie de correlaciones donde miró la digestibilidad del tracto total, que luego él en el artículo dice, bueno, tracto total que es la misma que del rumen porque es muy proporcional a la del rumen, contra más digestible es, más leche dan las vacas. Y por lo tanto, leyendo esto y después de esa discusión sobre si era mejor bypass o no bypass, lo que nos dice es que necesitamos almidón lo más digestible posible. Y diremos, ya, es que me baja la grasa en la leche. Dice, tienes toda la razón, contra más digestible es, más baja la grasa en la leche, pero eso no se debe a que la vaca sintetiza menos leche, se debe a que la vaca sigue haciendo la misma grasa de siempre, pero como da más volumen de leche, se diluye. Porque si hacemos la gráfica sobre la digestibilidad con la producción de grasa en kilos día, cuánta grasa produce el animal, de hecho, produce un poquito más. Y por lo tanto, no es que el almidón deprima la síntesis de grasa, dice, no, el almidón estimula la producción del volumen de leche, y como aumentas el volumen de leche sin estimular la síntesis de grasa, baja la proporción, aunque en realidad digamos que no aumenta la producción de grasa, se queda igual, y por lo tanto el porcentaje es más bajo. En cualquier caso, creo que no hace falta aclarar que hoy, en nuestras condiciones, es mucho más rentable estar aquí arriba con menos grasa y mucha más leche, que no estar aquí abajo con mucho más porcentaje de grasa y menos leche. Y si lo vemos sobre la proteína en leche, lo que tampoco hay ninguna duda es que existe una relación, que además está fisiológicamente o metabólicamente muy bien explicada, de que contra más disponibilidad de almidón tiene el animal, mayor es la producción de proteína, mayor es su proporción de proteína. Si veis aquí, la cantidad de proteína en kilos sube mucho, pero si tuviéramos la proporción también sube la cantidad de proteína. Por lo tanto, yo creo que de aquí lo que se deduce es que contra más degradable en general, pero eso implícitamente quiere decir más degradable en el rumen, porque no podemos separar la degradabilidad de un lado con la del otro, parece ser que aumenta la producción, y para mí el único factor limitante es si vamos a provocar una acidosis o no vamos a provocar una acidosis. Y eso va a depender de la calidad del tipo de fibra y sobre todo del manejo de la preparación y distribución de la alimentación. Eso nos viene a decir que deberíamos pensar en, digamos, maíces procesados, molidos o en copos, o pensar en
silos de maíz en los que el grano esté procesado. Y ahí viene de dónde vamos a aportar nuestro almidón, y os debo decir que, aunque es muy obvio, la primera vez que lo calculé, mi expresión fue, hostia, porque es muy simple calcular que una ración del 24% de 24 kilos con un 26% de almidón está aportando esta cantidad de kilos. Esto sería una dieta siguiendo las recomendaciones. Si la ración tiene 10 kilos de materia seca de silo de maíz, en materia seca son, pues bueno, serán una cantidad razonable, pero no extraña, con un 30% de almidón son 3 kilos, el 50% del almidón de una dieta procede del maíz. Y por lo tanto nos vamos preocupando, y creo que todos sabemos que si molimos más o menos el maíz, que si uso copos de maíz que se han puesto de moda, y nos olvidamos que la mitad del almidón viene del silo de maíz, y creo que la preocupación sobre si procesamos bien el grano de maíz es bastante menor que la preocupación que suele existir sobre, oye, ¿has oído lo de los copos? Por lo tanto, yo creo que hay probablemente mejoras de oportunidad para fermentar ese almidón, de los concentrados por una parte, pero no habré, pero sobre todo de aprovechar la utilización del almidón que está en el silo. Bien, otra motivación para hablar del silo de maíz, del almidón del silo de maíz, es que esto supongo que conocéis las fluctuaciones de los precios de los alimentos a nivel mundial, y que obviamente cuando estas fluctuaciones se producen, el tener maíz propio genera una ventaja competitiva si lo produces a buen precio, porque eso sería otro tela de otro telar, el discutir si la productividad es rentable en el silo de maíz. Bien, lo curioso es que cuando uno habla de la degradabilidad del almidón de los silos de maíz, existen unos datos del laboratorio Dairy One, es un laboratorio americano como el de Mauriscade, un poquito más grande, pero que hace el servicio muy parecido al que hacéis aquí, es decir, hace servicio de análisis a los productores americanos, y una de las cosas que hacen ellos es determinar la digestibilidad del silo de almidón. Y hacen una digestibilidad in vitro de 7 horas, y la digestibilidad media es del 62%, 62%, no 90% como dicen los libros, pero lo que me sorprendió a mí es la variación del 52 al 72, porque si soy consciente que este es la mitad del almidón de la dieta, la variación de 20 puntos aquí con la mitad del almidón de la dieta, que es una fuente importante de energía para las bacterias y para la vaca, pues quizás me tengo que sentar a pensar qué es lo que hace que esta variabilidad sea tan grande, porque yo igual prefiero estar aquí y no estar aquí. Y eso parece tener que ver con la variedad, y ahí habrá una parte, digamos, de las empresas que se dedican a las semillas. Hay una parte que depende del procesado, y esa depende de nosotros, y por lo tanto las semillas habrá que preguntar a los semilleros, pero nosotros como técnicos debemos plantearnos el procesado, y luego depende de otros factores como la época o el tiempo del silo, que también depende de nosotros, porque es manejo del silo puesto en la granja, que puede afectar a la disponibilidad de este almidón. Y entonces lo primero que hemos de pensar es cuál es la variación en función del estado de madurez, y lo que vemos es que la degradabilidad varía en función de la concentración de materia seca. Cuando uno ve esta gráfica, lo primero que me vino a mí a la cabeza cuando veo la gráfica es ¿y por qué nos recomiendan irnos a materias secas del 35 y cada vez nos empujan más ir de 32 a 34 a 36, y algunas veces vemos silos de más, si en realidad estoy disminuyendo la digestibilidad del almidón? Pues es una realidad que recoger un silo de maíz con una mayor cantidad de materia seca tiene una mayor cantidad de almidón total, pero tiene una menor digestibilidad. Y precisamente por este tipo de estudios es cuando se hicieron grados de madurez y digestibilidad del almidón, donde ves que contra más, digamos, esto sería el grado de madurez, con un cuarto de la línea de leche, 3/4 de línea de leche, efectivamente, contra más maduro, más materia seca tiene la planta, cuanto más maduro, más almidón tiene hasta cierto punto, y llega un momento que ya no tiene mayor concentración de almidón. La digestibilidad disminuye, tal como hemos visto ahora, pero yo lo que quisiera saber es la productividad del campo, es decir, la materia seca multiplicado por la cantidad del almidón, multiplicado por la cantidad de almidón digestible, para saber cuántos kilos, no qué porcentaje, sino cuántos kilos de almidón digestible tengo y lo que veo es que el punto verde, que coincide con el 3/4 de línea de leche, que es lo que siempre hemos dicho que deberíamos tender, igual los 2/3, los 3/4, es donde nos tendríamos que ir a recoger. Quizás marginalmente un poquito más maduro de la tradicional recomendación, pero
yo diría que en resumen estamos haciendo lo que estamos haciendo. Está bien, hay que recogerlo con un poco más de materia seca, alrededor del 35%, porque aunque pierdo un poco de digestibilidad, como tengo más materia seca y he ganado más concentración de almidón, al final me recupero. Solución, dejémonos de preguntar cuál es el momento óptimo, sigue siendo el que debería ser, el que hemos recomendado durante mucho tiempo, probablemente hacia ese 35% de materia seca. El otro aspecto que es importante es el tiempo en el que el silo está puesto en el silo, es decir, estos son ensilados en septiembre y la digestibilidad del almidón en octubre, noviembre, diciembre, enero, y veis que progresivamente la digestibilidad del almidón mejora con el tiempo. Eso es interesante, difícil de gestionar porque es poco probable que cambiemos nuestra alimentación debido a esta digestibilidad, pero lo que sí es cierto, y en algunos casos hay digamos, gente que ha advertido y hace recomendaciones específicas, es cuando se acaba el silo y se empieza el del año nuevo. En ese periodo sí que puede haber un desfase importante en la digestibilidad del almidón, entre 10 y 15 unidades, y que es lo que a veces genera que al abrir un silo se puedan generar a lo mejor situaciones de acidosis o situaciones anormales. No, es que este es el silo nuevo. Bueno, pero normalmente el silo nuevo, digamos, es como más limpio, ¿no? Tiene menos posibilidad de haber micotoxinas. Probablemente pueda tener que ver con el hecho de que cambiamos de un silo que igual en composición, en análisis es igual, en materia seca, en almidón, pero ha habido un cambio en la digestibilidad porque estamos hablando de uno viejo a uno nuevo. Y probablemente estos cambios progresivos probablemente forman parte de una adaptación del animal o incluso adaptaciones de la misma dieta que vayamos haciendo si las cosas van desviando. Pero son pequeños cambios en el día a día, pero cambio importante cuando se abre un silo nuevo. Bien, el procesado del maíz, y eso es cuando le pones el rulo para que parta el grano, tiene un... Tiene un efecto que en 10 estudios distintos, y estos son los que he encontrado, los que han cogido y han tratado de medir la digestibilidad del almidón en el silo control comparado con el silo que ha sido procesado, y ver el incremento en la digestibilidad del maíz, en incremento para quitar, digamos, el efecto variedad o el efecto del momento de corte, y sí que se observa que procesar el maíz mejora de media un 5,5, un caso excepcional, pero no sé por qué, pero la media es un 5%, con lo cual sí que nos podíamos pensar, y para mí es muy útil, que procesar el maíz tiene un beneficio del 5,5% en la digestibilidad del almidón, y eso creo que es útil para poder valorar, por ejemplo, si es rentable o no rentable, porque procesar tiene un ligero coste, aunque sea energético, pero tiene un ligero coste. Perdona, Sergio, cuando hablo de procesar... Romper el grano. Craquearlo. Craquearlo. Vale, y luego hablaremos de cuánto lo craqueamos. ¿Vale? Estos serían con la materia seca de la planta, donde hemos visto antes que contra más materia seca tiene la planta, vemos que la digestibilidad del almidón disminuye, pero esa disminución es menor si se procesa. Es decir, que nosotros que hemos tendido a subir la materia seca del silo del 30 hacia el 35, y de hecho hay gente que está estirando hacia el 37 de materia seca, contra más estiro, el efecto de procesar es más importante. Porque, como veis, aquí procesar, cuando tienes una materia seca del 30%, procesar tiene poco efecto. Cuando estás a una materia del 35%, este es el 5% del que hablaba antes. Pero si alguien está pensando que quiere irse a materias secas del 36-37, o ese año, por las razones que sean, se ha recogido la materia seca, entonces procesar es más importante. Y para mí esta gráfica también tiene una aplicación muy clara. Cuando tu silo sea del 28% de materia seca, no hace falta procesar. Pero si estás buscando silos del 35%, estás al 5,5% de mejora, y si te vas al 37%, pues en vez del 5 estarás al 6 o al 7, y yo creo que esos son números relativamente sencillos para decir o recomendar proceso o no proceso. Este mismo tipo de trabajos, esto es más específico, un estudio experimental. Este es un maíz, digamos, inmaduro, pero es un maíz del 28-29% materia seca, y este es del 35%, donde veis que procesar mejoras, claro que mejoras, pero mejoras mucho más cuando estás hablando de un silo maduro.
Por lo tanto, la recomendación es que el procesado es más importante contra más maduro sea tu silo. Ahora voy a poner aquí dos estudios experimentales donde lo que hicieron es 2 dietas para vacuno lechero de alta producción, 38-34 litros, o sea, un nivel productivo adecuado, donde se les restringió la alimentación, se les dio 22 kilos de materia seca, sí o sí, y por lo tanto lo que mide es cuál es el efecto del procesado sobre la utilización de una cantidad limitada de energía. Yo cuando hay 4 kilos de mejora, y de hecho me fui a leer el artículo original, no hay nada que sugiera que haya nada distinto, pero me parece exagerado. Pero cuando miden la digestibilidad había esos 12 puntos de más digestibilidad del almidón total, este es el del silo más el del otro, lo cual quiere decir que el del silo probablemente había mejorado sustancialmente. A mí estas mejoras en digestibilidades me parecen muy altas, demasiado altas, y esta mejora en producción, vaya, como eso fuera verdad, mañana todo el mundo estaría procesando. Pero lo que sí que parece es que dice que es verdad que probablemente un silo procesado mejora la digestibilidad y mejora la producción de leche. No voy a argumentar 4 kilos, pero que probablemente es sustancial y recomendable. En este otro estudio, que hay varios de este tipo, pero he escogido estos dos porque en el anterior limitaron la ingestión de materia seca. Es decir, dijeron, voy a dar 22 y voy a medir estrictamente si es verdad que mejora la digestibilidad, porque si cambia la ingestión, entonces la digestibilidad puede cambiar por el tránsito, pero no porque... Este fuera más un estudio de producción, digamos, a huevo, donde para mí parte de la mejora se debe a que también mejora la ingestión de materia seca. Porque si nos acabamos de creer que en una vaca de alta producción, 40 litros, el tránsito es muy rápido y hay mucho almidón bypass, entre comillas, poco almidón o menos almidón en el rumen, yo sí que me creo que aumentar la cantidad de almidón cuando procesamos va a favorecer el funcionamiento microbiano, porque igual no había la cantidad que nos habíamos pensado. Y como veis, otra vez se produce una mejora de ingestión y se produce una mejora en la producción de leche. Por lo tanto, yo creo que hay evidencia en que el procesado del grano es bastante importante a la hora de mejorar la utilización, y yo creo que parte de ese problema, de esa mejora en la producción, se debe a los animales de alta producción, por el tránsito, porque hay menos almidón degradable de lo que realmente nos creemos. Bien, yo creo que hay algunas técnicas muy sencillas. Si tú coges maíz, lo pones en un cubo de agua, la fibra flota, el almidón se queda abajo, es muy fácil de separar, y lo que deberías tener es que el 95% de los granos deberían estar partidos y más del 70% tendrían que estar a tercios o a cuartos. Es decir, que el procesado no es chafarlo y ya está, o unos cuantos están chafados y unos no. Procesarlo quiere decir procesarlo para conseguir ver pocos granos enteros, y la mayor de los granos verlos a trocitos. Bien, respecto a las consideraciones, decir que la degradabilidad disminuye con el estado de madurez alrededor de un 6%, pero esto que se pierde con una mayor madurez se puede recuperar si se procesa. Por lo tanto dices, oye, voy a recoger al 35-37% de materia seca y voy a recuperar lo que pierdo con este procesado. Es más importante en los inmaduros que en los maduros. La mejora de la degradabilidad puede reducir la necesidad de incorporar cereales a la dieta, es decir, igual tú dices, oye, ya que tengo y lo tengo muy degradable, puedo reducir la necesidad de almidón a través de maíz grano si fuera necesario. Y lo que parece hoy claro es que en las condiciones actuales a mí me da la impresión de que la cantidad de almidón disponible en el rumen es limitante en animales de alta producción, y que en esas condiciones probablemente necesitamos poner niveles de almidón altos, pero además que sean degradables, y con la única consideración de pensar en la prevención o en el riesgo de que haya de provocar una acidosis. Bien, dos comentarios más encaminados a mejorar la disponibilidad de almidón en general, del silo también, y que es las adiciones de amilasas. Y estos son los estudios que os decía antes, que hay empresas que hoy están investigando en usar amilasas para mejorar la producción de las vacas lecheras, tanto como hay empresas que están haciendo exactamente lo contrario. Y en este estudio vemos una vaca control que está produciendo pues 39 litros y medio. Cuando le pone amilasa, la producción sube sustancialmente a 43, lo cual nos viene a decir lo mismo. Resulta que el rumen está ansioso por tener un poquito más de almidón, porque cuando proceso
el almidón del silo sube la producción, por cuando pongo una amilasa también subo la producción. Y luego hay otro aspecto importante, que es que estos es una microscopía electrónica, estos son gránulos de almidón en un maíz, y todo esto de alrededor es una matriz proteica. Y de hecho lo que limita la digestión del almidón en el maíz es precisamente esta matriz proteica. O sea, el nivel de amilasa es poco limitante, lo que más limita es esta proteína, porque bien sabéis que la proteína del almidón es poco degradable, es bastante bypass por naturaleza, y precisamente como es poco degradable, las bacterias no pueden llegar a su almidón. Y en base a este principio, hay gente que ha hecho exactamente el mismo trabajo anterior, poniendo maíz más una proteasa, y se observa claramente que la digestión del almidón es mucho mayor me refiero que estás a 20 y la pases al 40, aunque tiene una curva luego con el tiempo, obviamente si dejas mucho tiempo al final las bacterias llegan, pero 24 es excesivo, deberíamos hablar un tiempo de permanencia media de los 15 horas en el rumen, y ahí ves pues, que la diferencia es sustancial. Y ahí no ha habido ningún efecto amilasa externa, el único efecto que ha habido es la adición de una proteasa que ha roto esta matriz proteica, ha permitido que las bacterias lleguen al maíz. Estos dos ejemplos, yo creo que hoy en el mercado entiendo que no hay o se usa muy poco la proteasa o la amilasa en raciones de vacuno lechero, pero creo que igual en el futuro las veremos porque hay bastantes trabajos de investigación recientes sobre este tema, pero creo que para ahora nos debería quedar el mensaje que el rumen está necesitado de almidón, porque cualquiera de las estrategias que hemos puesto en la que facilitamos la digestibilidad del almidón, siempre ha habido una respuesta positiva. Y la razón para mí es el tránsito. Como conclusiones, por lo tanto, diremos que hay que apretar las vacas a niveles de almidón altos. Creo que eso es, y no tengo ninguna duda, que creo que eso es una estrategia rentable. El único riesgo es que hay que prevenir acidosis y depende del tipo y la calidad de la fibra y sobre todo del manejo. El límite lo va a determinar, como digo, la fibra efectiva y el manejo, y lo que está claro es que en las condiciones de vacas de alta producción creo que ese almidón tiene que ser lo más degradable posible. El silo de maíz es la fuente de almidón más importante en la mayor parte de las raciones, es el ingrediente que más almidón aporta. Eso es un cálculo matemático numérico, pero es una realidad. La optimización del uso requiere una cosecha que se coseche con un elevado nivel de materia seca y de almidón, pero cuando esto pasa, el procesado es muy importante para favorecer la disponibilidad de este almidón. Y por último, decir que la digestibilidad del almidón mejora con el tiempo y la mejora es sustancial, 10-15 unidades de porcentaje, y para mí la única preocupación que tenemos que tener es cuando acabamos el viejo y empezamos uno nuevo, y que los limitantes físicos, fundamentalmente la estructura del almidón o la matriz proteica, pueden reducir la digestibilidad, y hay hoy líneas de investigación que están buscando formas de favorecer este proceso digestivo. Y con eso he acabado.